Buenísimo. Chao, Diana, que te vaya muy bien. Este año va a ser diferente. Y va a ser diferente porque estamos viviendo una pandemia. Una pandemia a la cual todavía no le hemos ganado. Como ustedes saben, el plan paso a paso implica ir superando las distintas etapas desde el paso 1, donde hay comunas que están en cuarentena, hasta el paso 5. Y el gobierno ha tenido que desplegar un plan social que es muy robusto, precisamente dadas las consecuencias que tiene la epidemia en los chilenos, particularmente en las familias más vulnerables y de clase media. Y por tanto, como decía, vivíamos estos tiempos distintos y tenemos que asumir esa misma realidad. Todos tenemos que asumir esa misma realidad. Está claro que muchas personas lo han pasado muy mal durante esta pandemia. Y algunos acostumbraban para el 18 de septiembre visitar a sus familiares, poder ir a ver a sus mamás, a sus papás, poder ir a ver a sus nietos, a sus hijos que viven en otras regiones o que viven en otras comunas más alejadas. Lamentablemente, en la pandemia todo eso ha tenido que ser modificado. Por ejemplo, la tradicional parada militar del Parque O'Higgins no se va a poder realizar. Por lo mismo es que también prohibimos las fondas y los eventos de cualquier tipo, eventos masivos, en el país. Es precisamente por esto, porque vivimos un momento diferente, vivimos un momento con una pandemia del coronavirus, el que para el día 18, 19 y 20 de septiembre vamos a tener un toque de queda adelantado a las 21 horas. Es por ello mismo que vamos a tener este permiso especial de 6 horas para las comunas que estén en paso 2 de transición. Y quisiera entrar al detalle en un minuto, pero antes decirle que este plan Fondéate en tu casa tiene una centralidad. Y la centralidad es que necesitamos cuidarnos entre todos. Es imposible salir de la pandemia si no nos cuidamos entre nosotros. Es imposible para la autoridad poner un fiscalizador en cada una de las esquinas de los barrios de nuestro país. Necesitamos de la cooperación de cada uno de ustedes. El plan Fondéate en tu casa fue presentado el día miércoles pasado y sí, ha sufrido modificaciones. Hemos escuchado atentamente las voces de quienes nos han planteado inquietudes, de quienes nos han planteado críticas, de quienes nos han dicho que quería que fuera todavía más restrictivo. El plan Fondéate en tu casa es uno que en su mayoría es restrictivo. Y atendiendo y escuchando humildemente esas personas, esas autoridades que nos han dicho que con justa razón tienen una preocupación por lo que pasa en sus comunas, en su población y sobre todo la más vulnerable, es que queremos comunicarle lo que viene a continuación. En primer lugar, las comunas en paso 1 que están en cuarentena van a mantener todas las restricciones que hoy día están vigentes, por lo que no van a poder acceder a los permisos especiales de desplazamiento del día 18, 19 y 20 de septiembre. Sí van a poder acceder, por supuesto, a los permisos individuales que hoy día ya están vigentes como era anteriormente. En segundo lugar, las comunas que están en paso 2 o transición van a poder solicitar solo un permiso que pueden ocupar una vez en alguno de los 3 días, o el 18, o el 19, o el 20 de septiembre, y que va a tener una duración de 6 horas. Eso sí, no podrán trasladarse a una comuna que esté en cuarentena. Para las comunas que estén en paso 3, 4 y 5, es decir, de preparación, apertura inicial y apertura avanzada, en primer lugar van a disminuir el aforo que estaba permitido en tiempos regulares, es decir, el plan Fondéate en tu casa disminuye el aforo permitido que ellos van a poder tener a 5 personas y 10 personas, que vamos a explicar en mayor detalle en la lámina siguiente, pero ellos, aquellas comunas que estén en la fase 3, 4 o 5, no van a requerir un permiso especial de traslado, salvo si quieren ingresar a una comuna que esté en transición, en paso 2. En la siguiente lámina vemos cuál es el aforo permitido. Este aforo en espacios privados, que incluye residencias particulares, terrazas, patios, espacios comunes de edificios y otros, se va a permitir un máximo de 5 personas adicionales a las que viven en el hogar. Y en espacios públicos abiertos, como son plazas, parques,
pasajes, etcétera, se permite un máximo de 10 personas en total, pero tal como ahí se muestra en la gráfica, también tiene que haber un distanciamiento entre un grupo de 10 personas y otro grupo de 10 personas, como ha sido demarcado en algunos de los parques. Solo para terminar, estas son las medidas que hemos acordado. Está conmigo el ministro París, el ministro de Salud, a quien le agradezco enormemente que hoy día esté con nosotros, así como la subsecretaria Katy Martorell, que también nos ha ayudado a cómo vamos a implementar estos permisos a través de la plataforma de la comisaría virtual. Y como dije al inicio, nosotros podemos implementar muchas medidas. El plan se presentó con 14 días de anticipación. Y en estos días, si es que hemos causado alguna confusión, por supuesto que le pedimos disculpas a aquellas personas que se hayan sentido confundidas por esto. Hemos recogido las opiniones de las distintas personas. Nos parece que la política moderna es aquella que sabe escuchar y sabe enmendar. Es por ello que hemos presentado este plan Fondéate en tu casa, que son medidas más restrictivas para el país. Tenemos clarísimo que muchos van a querer ir a ver a sus familiares, a sus hermanos, a sus hijos, a sus nietos. Lamentablemente, en estas fiestas patrias, el mandato que tenemos y la señal que queremos dar es que necesitamos cuidarnos. De eso se trata el plan Fondéate en tu casa. Ministro, buenas tardes. Muy puntual, en el caso de los permisos para espacios privados, son 5 personas más todas las que vivan en ese hogar, porque si viven, por ejemplo, 10 personas en ese hogar, van a ser 15 personas en total. Da lo mismo las personas que vivan en ese lugar. Efectivamente, en un lugar que nosotros hemos denominado un espacio privado, son 5 personas adicionales a las que habitan en ese hogar, sin importar el metraje que tenga ese hogar o no, y inclusive son 5 personas, aun cuando se haga esto en el patio o en la terraza. Pero, por supuesto, como ha dicho bien la autoridad sanitaria, es importante que tengamos una buena ventilación. Es decir, también instamos a aquellas personas que en su hogar van a tener 5 invitados, que si pueden, lo hagan ojalá en exterior, y si no puede ser en exterior, que al menos haya un par de ventanas abiertas de manera de mejorar la ventilación. Sí, buenas tardes. Este permiso para las comunas en paso 2 de fiestas patrias, ¿se suma a los otros 2 permisos semanales que tienen las personas? O sea, ¿sería un tercer permiso? Las personas que... Hola, muy buenas tardes. Las personas que están en transición tienen solo un permiso a la semana. Este permiso se suma, es decir, es un permiso adicional, además del permiso que tienen para realizar alguna actividad que es esencial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les queríamos preguntar básicamente si se puede transparentar de parte del gobierno de dónde surgió esta idea del plan Fondéate en tu casa, si es una idea que viene desde el Ministerio de Salud, si es una idea que viene desde la Secretaría General de Gobierno, del segundo piso acá de La Moneda, y en ese sentido, más allá de la autocrítica, si hay alguna responsabilidad en aquello. Y en esa misma línea, ¿cómo evalúan ustedes, se lo preguntaba también la semana pasada, la comunicación de riesgo por parte del gobierno en los momentos que estamos viviendo ahora en la pandemia? Bueno, yo primero quisiera decir que nosotros trabajamos en equipo y por tanto asumimos la responsabilidad también en equipo. Esto es una materia que implica a todo el gobierno y como tal me ha tocado a mí en estos días comunicar de qué se trata el plan Fondéate en tu casa, pero por supuesto que es en coordinación también con el Ministerio de Salud y por supuesto que también con el Ministerio de Interior en lo que respecta a los permisos. Esto no se trata de quién es la culpa o de quién dice A o dice B. Esto se trata de cómo nosotros enfrentamos los problemas y cómo resolvemos las dudas, así como también resolvemos las críticas, y somos también capaces de incorporar esa crítica de manera de mejorar, porque nuestro foco está puesto en el cuidado de las personas. Es imposible empezar la recuperación de nuestro país si no salimos bien de la pandemia. Por tanto, más allá de la polémica que a algunos les pueda interesar de quién dijo, quién no dijo, lo clave es que aquí nosotros actuamos en equipo, hemos hablado con distintos expertos, con distintas autoridades, con distintos alcaldes y por supuesto que haciendo caso de esas opiniones es que le hemos presentado este plan que es muy claro en que necesitamos cuidarnos entre todos y por tanto la comunicación de riesgo es una comunicación que también es compartida. Al ministro París le toca los días miércoles, viernes y domingo hablar sobre la pandemia. Y a nosotros también nos toca, con la subsecretaria Martorell y en mi caso, hablar de otras materias, pero también hablar sobre el coronavirus, porque en esto tenemos que hacerlo entre todos y, por supuesto, también hacerlo en equipo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ministro Belolio, quería
insistirle nuevamente en estas medidas. Por ejemplo, ¿qué pasa en un departamento donde eventualmente podrían vivir 8 personas? Ellos, según lo que entiendo, podrían recibir a otras 5. Por lo tanto, serían 13 personas en un espacio cerrado. Pero en un espacio abierto solo pueden estar 10. ¿No hay una cierta contradicción dentro de estos números que finalmente podría traer incluso mayores contagios en hogares? Las medidas que nosotros estamos tomando para el plan Fondéate en tu casa no solamente son de aforo en algunos hogares, sino que también se mantiene la que le hemos comunicado los días anteriores. Por ejemplo, el que no va a estar permitido el traslado interregional. El que, como hemos dicho hoy día, no se va a permitir que las comunas que estén en cuarentena al 18 de septiembre puedan tener este permiso especial. Que aquellas que están en paso 2 van a poder ocuparlo solo una vez, uno de los 3 días. Y alguna que está en paso 3, 4 o 5 va a poder solo ir una vez entonces a una casa que esté, por ejemplo, en una comuna de paso 2. ¿Cuál es la idea en torno al espacio privado, al espacio de adentro del hogar versus el espacio que está fuera del hogar? Adentro del hogar tiene que ser controlado. Y por eso quiero volver a insistir en el autocuidado. De allí que las comunas que estén en paso 2 necesitan solicitar este permiso de 6 horas como máximo. ¿Y cuál es la idea de los grupos en el exterior? Esos grupos en el exterior, tal como ha sido hoy día en los parques que se han utilizado, tal como ha sido en las plazas, esos grupos son de un máximo de 10 personas. ¿Por qué? Porque necesitan también un espacio entre ellos y un espacio entre el otro grupo. Esa es la razón por la cual se ha dicho que son 10 personas en un espacio público. Pero no, queremos volver a insistir. El plan Fondéate en tu casa se trata de que vivamos las fiestas patrias en familia, con cuidado, con nuestro círculo más íntimo. Y por tanto son 5 personas adicionales a las que habitan en el hogar, pero eso no implica que con la chispeza del chileno tengamos que saltarnos la regla o que busquemos una manera de eludir estas responsabilidades, sino que es más bien al contrario. Cuidémonos entre todos porque es la única manera de que salgamos adelante. Para la subsecretaria Martorell, ¿las comunas en fase 2 podrán tener plazas y parques abiertos para que se realicen estas reuniones de máximo 10 personas? Y lo otro es que las comunas en paso 3, 4 y 5 no van a necesitar permiso especial, salvo que vayan a una comuna en transición. En ese caso, ¿es solo un permiso para las personas que viven en esa comuna? Perfecto. Bueno, lo primero es señalar que las comunas que se encuentran en fase 2 pueden, tal como lo ha dicho ya el ministro Belolio, recibir por una sola vez en los 3 días, 18, 19 y 20, a 5 personas en su casa o en un lugar privado. Y también pueden reunirse un máximo de 10 personas en lugares públicos. Ambas cosas se pueden hacer en comunas que se encuentran en transición. Si hay comunas que están en etapa 3, 4, 5, que quieren ir a una comuna que se encuentra en etapa 2, pueden hacerlo, pero también una sola vez con un permiso obtenido en comisaría virtual y en ningún caso en una comuna que se encuentra en cuarentena. Es decir, cualquier fiscalización que se realice en comunas que están en transición o en comunas que están en cuarentena van a requerir siempre que las personas tengan su permiso. No es posible circular por esas comunas sin un permiso, ya sea el permiso que entrega la comisaría virtual de manera habitual, es decir, 2 permisos a la semana en comuna en cuarentena, un permiso a la semana en comuna en transición, o en el caso de las comunas en transición se adiciona este permiso especial por una sola vez para celebrar el 18 de septiembre. Hola, ministros. Hola, subsecretaria. Subsecretaria, la pregunta es para usted en cuanto a cómo van a funcionar los restaurantes durante las fiestas patrias. Históricamente han funcionado, ahora sabemos que a partir de la fase 3 pueden funcionar en sus terrazas. ¿Esto se va a mantener de esa misma forma o va a haber alguna indicación especial para ese funcionamiento? Quisiera recordar que estamos frente a feriados que son irrenunciables y, por lo tanto, el comercio no puede abrir durante estas fiestas patrias. Pero los restaurantes, subsecretaria, el comercio nunca ha podido abrir, pero los restaurantes entiendo que sí. Que sean administrados por sus propios dueños. Y por lo tanto se pueden entender como un lugar para ir a buscar un insumo esencial, pero no pueden estar atendiendo como lo hacen en cualquier día normal porque hay un feriado que es irrenunciable.
Ministro Belolio, una pregunta para usted. ¿Cómo el gobierno los dichos del exministro Pablo Longueira en relación al actuar del fiscal nacional Jorge Aut, señalando que este último no tendría autoridad moral para estar en el cargo? Puntualmente, si les preocupa como gobierno que un exministro y también una figura reconocida de la UDI ponga en duda, cuestione de esta forma la institucionalidad del país. Solo una pregunta previa. Si es que había otra pregunta relacionada con el ámbito del coronavirus, ¿no? Ya. Entonces, para terminar, porque el ministro París quiere decir algo y después yo contesto la pregunta de Tomás. La verdad es que, como ha dicho el ministro Belolio, nosotros hemos acogido y hemos escuchado no solamente a la gente, sino que también a las autoridades comunales y a las autoridades regionales. Y en esta nueva política moderna, como ha dicho Jaime, y creo que es un hecho importante, cuando hemos cometido errores, los reconocemos y los aceptamos y los damos a conocer y los corregimos. Por lo tanto, creo que es importante esta reunión de prensa, esta conferencia de prensa, para aclarar las dudas que no supimos aclarar. Y estoy de acuerdo que la evaluación y comunicación del riesgo es una ciencia que hay que manejar muy bien para poder comunicar a la sociedad. Nosotros trabajamos en equipo y todas las decisiones que tomamos las tomamos siempre en equipo. Y no solo nosotros tres, son más de 14 personas las que se reúnen los miércoles, los viernes y los domingos para tomar este tipo de decisiones. Yo me he comunicado además con las regiones, obviamente que desde el punto de vista sanitario. Me he comunicado con los alcaldes, me he comunicado con los intendentes. Aprovecho, entre paréntesis, de mandarle un saludo al intendente de Concepción, que hoy está de cumpleaños. Feliz cumpleaños, intendente Yacaman. Y creo que en las fiestas patrias debe primar la unidad de los chilenos y debe primar la preocupación de nosotros mismos por la salud de nuestros compatriotas. Y es eso lo que queremos transmitir, una fiesta familiar, una fiesta de unión, una fiesta que lleve a recomponer en algunas ocasiones los lazos familiares, pero respetando siempre la salud del prójimo, cuidando a nuestro prójimo, cuidando a nosotros mismos, pero cuidando también al que vive con nosotros o al que nos va a visitar o al que quiere saludarnos. Eso es lo más importante. Ahora toma la pregunta que hacía Tomás. Como gobierno nosotros no vamos a ser comentaristas de las opiniones de las distintas personas sobre los procesos electorales o sobre el plebiscito. Nos parecen perfectamente legítimas y se enmarcan dentro también de la lógica interna de un partido. Por tanto, no tenemos mayor comentario al respecto de eso. Y sobre la otra materia que se preguntaba, nosotros ya lo hemos dicho, los procesos judiciales se determinan en la justicia y por tanto nosotros lo que hacemos es simplemente verlos desde acá, sabemos la independencia de esos distintos cuerpos y por tanto quien le determina, quien determina si es que alguien es culpable o inocente son los tribunales de justicia. Muchísimas gracias. Muy bien, termina de esta forma.